cuestiones puntuales Bien. ha discutido, que son los resultados electorales. Bien, bien. A ver, y si querés, la perla. puja más importante por la presidencia de la República en términos de centésimas se dio entre Scioli y Macri. Sí, señor. Y sin embargo no quedó ninguna duda de que había ganado uno y el otro aceptó. Bien. ¿Se entiende? Bien. Podemos recordar cuando Luis Barrio Nuevo, un libertario nuevo, quemó las urnas en Catamarca, o algunos casos puntuales. Acá en Necochea, todavía el señor de Lizarbe no reconociendo el triunfo del Corcho Buricoy. Pero eso es un problema que tiene que analizar privadamente en otro lado. Exactamente. El triunfo fue inobjetable en términos de... Ganó alguien. No me gusta todo lo que vos quieras decir. Pero eso fue inobjetable, no hubo ninguna denuncia puntual sobre un tema. Bien. Yo recuerdo, porque era un amigo mío de facultad, en Lincoln, por ejemplo, en el año 2003, cuando nosotros ganamos, él iba candidato a intendente de Lincoln, perdió por una mesa, pero esa mesa se volvió a votar. Ajá. Perdió, él había ganado, digamos, esa mesa. Bien. Me dijo, no, votan los Rodríguez, ahí pierdo, me dijo. Perdió, se corrigió, y en otros lugares menores. Bueno, lo venía, recordará Jano ganó por un voto. Bueno, Trenkelauken empató. En el año 87, Barraquia, que después fue un intendente que transformó la ciudad, la dio vuelta como, entre comillas, como una media, como se dice popularmente. Bueno, en la provincia estamos en un serio problema. Primero, porque el oficialismo no tiene cómo resolver su situación, porque incluso el haber suspendido las PASO les plantea un escenario de ruptura. Y eso también creo que en definitiva va marcando el paso para que la oposición, que está desestructurada y que también, y ahí voy, si querés, a lo que me atañe como radical, hoy con una incapacidad de sintetizar también dentro de nuestro partido autoridades formales constituidas, que es lo que, a ver, después están las cuestiones subjetivas. Para mí, claramente, quienes perdieron la elección, que en este caso es lo que se denominaban Futuro Radical, que es Pablo Domenichini, un diputado de la tercera sección electoral, acompañado por Lustó, Storani, Casella, Manes. Perdieron la elección, porque claramente la perdieron la elección. Ahora, no dejar que el radicalismo pueda formalizar sus autoridades, ¿sabés qué implica? Que en la práctica es probable que sectores radicales vayan separados, debilitando obviamente nuestra chance electoral. Entonces acá se empiezan a jugar otras cosas. Por eso digo, un cronograma electoral incierto, la incapacidad de resolver el oficialismo su interna, y por el otro lado la oposición, sin poder configurar un esquema que a mi juicio tiene que ser por fuera de los espacios kirchneristas, aun cuando quieran los espacios kirchneristas disfrazarse electoralmente, no haciéndose cargo de algunas cuestiones que hacen a su conformación ideológica, del kirchnerismo puro, y también de la Libertad Avanza, que claramente va mostrando su verdadero rostro. Y a mi juicio, tal cual yo lo expresé antes del balotaje, yo no fui a votar, lo dije públicamente. Lo dijiste acá, exactamente. No iba a votar ni a favor de uno ni otro, ni en blanco. No iba a votar. La sociedad eligió, yo acepto la legitimidad de origen, acepto la legalidad de su ejercicio y la critico cuando creo que se restringen los derechos, como está haciendo claramente con la libertad de prensa, una cosa increíble. Brutal. Vi que compartiste una nota que puse yo respecto del retroceso objetivo. Acá no hay un problema, porque los que estaban antes eran malos, entonces yo tengo derecho a pasarme de la raya de la ley porque lo hago en valores nobles. Mirá, los otros también decían que lo hacían en valores nobles. El problema es que la ley es el punto de acuerdo de una sociedad. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estructurar una alternativa que aún, cuando electoralmente no sea hoy la mejor mirada por la sociedad, tiene que ser la mejor en términos de contenido, porque la sociedad cuando vuelva a encontrar, se tranquilice. Cuando vuelva a encontrar y a necesitar que esos valores que conforman una república abierta, democrática, pluralista, igualitaria, necesariamente tiene que haber un faro de sostener esos valores. Y la Unión Cívica Radical tiene y ha tenido como misión histórica ser ese faro republicano. A ver, si acá en la Argentina un insulto es ñoño republicano, hay que preocuparse de quien lo emite, no de quien lo recibe.
porque yo soy un republicano a conciencia Bien. y absolutamente orgulloso de tal. Bien. El tema es que la sociedad acepta esto. Bueno, El tema es así. Que ¿cómo pasamos de Alfonsín, con sus cosas claras y con sus cosas oscuras, en función de gobierno, pero el ideario, alfonsinista, democrático y demás, a una persona que se la pasa todo el día insultando, siendo presidente de los argentinos? Pero a nosotros, a la prensa, por ejemplo, sería lo de menos. A mí la verdad me chupa un huevo todo lo que pueda decir, porque para mí es un tipo que está Insultando y totalmente mintiendo. demente, para mí un hombre que no tiene las cosas en orden, en la cabeza un tipo que tiene que ir al psiquiatra, a un psicólogo, a hacer terapia. Pero bueno, las cosas son las medidas y que la gente está de acuerdo. Este es el tema. Porque mañana, un día se va a parar, como paró Perón en la década del 50, dijo, cada uno de que nos caiga de nosotros, 2 caerán del otro lado. Esto es un disparate. 5. Eran 5, ¿no? Perdóname. Bueno, el tema es así, el mensaje que baja de la primera línea, ¿me entendés? Porque cómo pasamos de una cosa a la otra y que la gente lo valide. Bueno, yo Por creo que alguna acá... cuestión, está comprando la conciencia. Es cierto que el radicalismo por ahí defeccionó en algún momento, el Sí, peronismo ha hecho claramente. algunas barbaridades también, pero aparece una figura disruptiva y la calidad del debate en la Argentina se vulgarizó, como lo dijo acabo Exacto, la eso palabra era. esa está fantástica, ¿me entendés? Pero mira, ahí hay algunas cosas que son corrientes de época, porque vos recordarás, cuando daba clases, en el Instituto 31 daba una materia llamada Políticas Sociales. Bien, La idea era llegar a estudiar obviamente lo que había sido el consenso de Washington sobre la década del 90, o el neoliberalismo, como se lo quería sí. denominar. Mira, Reagan Thatcher en el mundo. neoconservadurismo, Bien, el estado de bienestar propiamente dicho en la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero la cuestión es entender cómo llegó a eso. El sistema liberal del siglo XIX que hace el crack en el 30, etcétera, etcétera. Pero había una precondición política inescindible de eso, que era cómo habían emergido los autoritarismos en Europa. Europa tenía un serio problema cuando se dividen los imperios, el austropruso, bueno, sí. la conformación imperial. España venía de perder con Cuba su última colonia, venía con su guerra civil. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Los primeros 20 años del siglo XX, donde surge en el 22 el fascismo con Mussolini, y en Bien. el 33 cae la República de Weimar en Alemania, el ascenso de Hitler. Bien. Que ahora hay un libro que se está debatiendo mucho que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dijo el gobierno Bien. con respecto de Carlos Pagni. Ese libro yo lo leí en el 2006. Es un libro muy bueno, se llama 30 días del poder. Pero No conversar, ¿qué dice Paño? Claro, la famosa Torre de Babel, el no diálogo. Bueno, ese libro es muy bueno. Bien. Cuenta los 30 días previos de cómo una clase dirigente añosa, Bien. en términos no solo de años, digamos, De edad, sino también en conformación, generó la apertura a esto. Bueno, si hacemos no un paralelismo, pero volvemos a la Argentina, entendemos que nosotros del 83 a la fecha hubo muchísimos parámetros sociales en los que hemos retrocedido. A ver, la calidad de la educación pública hoy, después de 40 años de democracia, no es buena. Los márgenes de seguridad son muy malos. Bien. El poder judicial, La salud. la salud. Empezamos a ver Las los notas. indicadores sociales y eso generó Bien. una reacción, me parece, en la sociedad brutalmente anti, que Bien. emergen, digamos, opciones como la de Milei, Bien. pero que no son perdidas en el tiempo. Recordarás Bolsonaro En Brasil. Brasil. Acá había gente que participaba en la interna radical, Sí. llevando una lista, que reivindicaban a Bolsonaro. Y yo decía, yo tengo que competir en mi partido con gente que reivindica a Bolsonaro, que es un neofascista, ¿no? A ver, no estoy equivocado yo en lo que representa el radicalismo. ¿Están equivocados otros? Bueno, ¿Para esta qué? gente hoy por las redes, Jabo, metele palo. Sí, o bueno, Don, ¿cómo se llama? Hay otros más. Sí. No, bueno, el gordo Danto, esos son son- los son- instrumentos del momento. Pero bueno, Bien. hay hay un punto que yo lo escribí en febrero del año 24 porque me sorprendió. Me estaba en La Plata, después de salir de trabajo, me voy yo a donde estaba parando, pongo la televisión. Fue cuando el gobierno retiró el primer proyecto de ley bases. Bien. ¿Cómo reaccionó la Casa Rosada a través de su cuenta oficial, Casa Rosada? Enumeró
a todos los diputados que, ejerciendo su derecho y habiendo sido elegidos como corresponde, le corregían la ley, la retiró. Pero ¿cómo los caracterizó? Ah, no me acuerdo. Enemigos del pueblo. El enemigo del pueblo es una novela de Ibsen, un dramaturgo noruego, bien, que tiene una característica muy particular, que es alguien que dice la verdad en un pueblo que está por abrir sus puertas al turismo, porque vive de esos 3 meses, dice, señores, no podemos abrir el pueblo porque el agua está contaminada. Nos vamos a morir de tifus. Bien. Por supuesto, todos empiezan a decir, yo tengo que abrir porque vivo todo el año de esto, Ahí tiene un enemigo. ¿Cómo se convirtió en el enemigo del pueblo? Pero la Casa Rosada no puede emitir ese mensaje. Yo veía, bien, los periodistas nombraban, no decían nada. Resultó que al año, bien, hoy ellos son ese objeto de deseo de enemigos del pueblo. Tanto dice así, bien, que desde la cuenta oficial de Milei, bien, dicen, tenemos que odiar aún más a los periodistas. Sí, Señores, se tiene que debatir. No es que yo quiera a todos los periodistas, ¿eh? No, que quede claro, es perfecto. Cambio de canal, cambio de dial. Pero bueno. Me cuesta cada vez más escuchar a alguien que me pueda coincidir. Me cuesta enormemente. Yo soy un hombre ya grande, escucho radio, veo televisión, no como los chicos. Pero estamos generando una cultura autoritaria que emerge fruto de las frustraciones. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Se sube uno al carro triunfal y dice, los otros son los malos, yo soy los buenos? Claro. O los otros decir, señores, o se suben al carro, otros dirigentes partidarios, al otro carro donde se reivindicaba a Maduro en Venezuela. Porque no es solo el proyecto nacional, no es solo ponerle freno al autoritarismo. A ver, señores, si en política exterior los aliados del gobernador Kicillof fue el gobierno iraní de Elías, Maduro, yo como radical no tengo nada que hacer ahí. Por más que lo disfrace, porque Milei es exactamente igual de malo. Con Orbán, con Trump, con otras personas, claro. Con lo que fuere. Bien. Nosotros tenemos que construir y tenemos que a la sociedad plantarnos y decirle qué es lo que pensamos, aun cuando eso sea el 5% de la población. Mira, ¿se entiende? 2 cosas. Te quiero. Esto, por favor, cerrá. El moño. Porque yo estoy cansado de que cuando se reivindica a Raúl Alfonsín, primero se dice el único que no fue a Malvinas. En la guerra de Malvinas. Primero que no fue el único, porque el otro fue Arturo Illia, que como expresidente fue invitado y no fue. Pero Alfonsín se opuso claramente a la guerra de Malvinas. Sí, señor. De hecho, Necochea tuvo un tema particular, un congreso de la Juventud Radical, sacó un documento extraordinario planteando lo que era en realidad la guerra de Malvinas. Alfonsín no lo hizo pensando que eso le iba a ir bien, porque en ese momento la sociedad estaba absolutamente a favor de lo que era una reivindicación histórica como es la soberanía nuestra sobre Malvinas, que nadie discute. Pero el tema era el medio utilizado. Claro. De hecho, ¿cómo hacerlo? Ese medio fue tan malo que hoy estamos muchísimo peor que a ese momento. Exactamente. Bueno, este es el momento en que el verdadero radicalismo se tiene que parar, aún cuando quede solo. ¿Está claro? Y como yo creo que no hay que quedar solo, hay que tratar de buscar sectores que son muy difíciles de encontrar, pero existen, con algunos que tenemos diferencias, incluso diferencias respecto a la mirada de este gobierno, pero que en el fondo mantienen lo que son los valores republicanos de ese 83, que hizo que esta sociedad, las diferencias políticas que se solucionaban matando al que pensaba distinto, logramos vivir en una convivencia pacífica. Votando. Yo no quiero que esto se profundice para terminar en lo que también en esa nota de febrero del 24 escribía, se cumplían 100 años del asesinato del diputado Matteotti en Italia. El fascismo mata a un diputado socialista a través de organizaciones paramilitares que reconocen el gobierno y empieza la violencia política instaurándose. Cuando se llega a esta situación, a Roberto Navarro, que no te cae gracia, pero bueno. Le pegaron en la calle. Locos hay en todos lados. Claro. Nosotros no podemos abrir la puerta para eso. ¿Te acordás de la película Tiburón? Sí, como no me acordaba. Dani, ¿te acordás de la película Tiburón? ¿Cómo era la película de Tiburón? Tuve que verla de grande porque no tenía 14 años para verla. Bueno, la película de Tiburón era un lugar de turismo donde aparece un tiburón y se come a la gente. Y bueno, el tipo que está ahí, el comisario, no sé qué carajo, dice, bueno, tenemos que cerrar la playa, porque tenemos acá un tiburón que está matando gente. Se juntan todos en un lugar de turismo, muy parecido al ejemplo que acabas de dar, decir, no podemos, pues nos vamos a cagar de hambre, esto no va a estar. Hay que dejar, de alguna manera, esto hay que abrirlo. Lo abren
y aparece el tiburón de vuelta y mata gente. Pero originalmente era el que la comunidad dice, no, la comunidad que piensa, que tiene intereses y que tiene plata puesta y demás, pero no saben que al final el tiburón te está comiendo todos los días. Te está comiendo. Yo tengo la sensación, esta, y otra, que se me escapó hace un ratito también a la pasada, esto de la violencia verbal, que mañana, un día, nos vamos a levantar a la mañana y como los periodistas del Diario de la Nación, de Buenos Aires, o Clarín, están en desacuerdo y lo escriben y los escriben al gobierno nacional, que está prendiéndose fuego, lo van a prender fuego. No es que lo van a mandar la FIP o la ARCA, lo van a prender fuego, la planta impresora, y la gente va a aplaudir. ¿Qué diferencia hay esto cuando se escupía la foto de María Magdalena, de Morales Solá en la Plaza de Mayo? Ninguna. ¿Hay alguna? Ninguna. Absolutamente ninguna. Incluso te voy a decir esto. Dale. Ni siquiera en ese caso era la Presidenta de la República la que lo hacían sus partidarios y ella legitimaba. Bien. Acá directamente es el presidente. Y se toma con normalidad esto que vos estás diciendo. Bueno, es grave. Sí, grave. Y es el momento de plantar bandera, por lo menos decirlo, ¿para qué? Para que la sociedad vaya a encontrar cuando tenga que buscar... Bien, ahora me acordé de qué quería decir. En 2001 juraste como concejal, la primera vez. Era diciembre del 2001, estaba el corralón y el corralito. Tuvieron que, no digo jurar, pero estaba el clima raro, muy raro. Obviamente terminó el gobierno de la Rúa, acá tuvimos también el tema de Corcho, Municoy y demás. A la semana los primeros saqueos. Bueno, era que se vayan todos. Me acuerdo que yo tenía una columna en la radio del Negro Ferrer, a la siesta, ¿me entendés? Y yo la grababa en mi casa, y que yo decía que yo estoy a favor de las instituciones, lo decía yo, que te habla, me putearon. Ahora en las redes sociales me putearían por 8 y capaz que me vende fuego el auto, pues yo estaba dentro del rango de los 3-4% que defendía la política, no los políticos. Es distinto la política que los políticos. Los políticos podrán hacer las cosas bien, mal, regular, por eso se vota. Sí, como la democracia se cura votando, pero no agrediendo, porque la gente era que se vayan todos. La gente cree que si disolvemos el Congreso Nacional, la legislatura, los consejos deliberantes, los consejos escolares, si la municipalidad de Necochea no la maneja un intendente, sino la maneja el empresario más importante de la ciudad, por ejemplo, ¿me entendés? Si el Poder Judicial desaparece todo, va a vivir mejor. Y mañana se levanta alguien y dice, no, voy a salir a la calle a todos los que andan con gorrita, claro. ¿Me entendés? Y con una cara media extraña y demás, y con zapatillas medias que no se ven, que están media sucias de barro, hay que sacudirle y matarlo, la gente los votaría. Yo digo, a ver, ¿en qué sociedad vivimos? Porque tienen que pensar, aquellos que tienen intereses puestos en esta comunidad y en la Argentina, de que así no es la historia. Pero mirá lo grave que lo que estás diciendo vos como... Perdóname que lo traslade así. No, pero es perfecto. Pero 8:47. Lo que ha crecido, Donald Trump, que hizo un acuerdo con Bukele, que parece ser un ídolo nacional en la Argentina. Si nosotros nos comparamos con El Salvador, la verdad es pobrísimo lo nuestro. A ver si está claro. Bien. O sea, pero la gente aplaude el tipo lo que hace. Bueno, pero Trump agarró un turista, se equivocó y los mandó en cana a El Salvador. ¿Y se equivocó? En Estados Unidos. Un tipo era turista. Hay un problema bárbaro, porque ahora tienen todo lo que es los papeles respecto de extradición, un montón de cosas. A ver, a ese límite hemos llegado. Bueno, ¿qué diferencia con los nazismos? El nazismo marcando a los judíos. O lo que fuera, mira, eso como dice, hay una cosa que ponen de esas, está lleno las redes sociales, algunas son buenas, otras son una porquería, pero hay una que alguna vez la puse en mi estado de WhatsApp, que teóricamente es un diálogo entre un padre y un hijo, y dice, papá, ¿qué pasa si matamos a todos los ladrones? La ves, así, dale. Y dice, sí, quedamos los asesinos. A ver si está claro. Ese es el tema. Mira, yo tenía un profesor de Derecho Penal cuando se hablaba respecto del tema de las penas. Bien. Si todo fuese por una modificación de la pena, bien, vos ponés una pena única, pena de muerte para que delinque y la gente no va a delinquir más. Bien. El proceso sociológico es mucho más profundo. Bien. ¿Se entiende? Bien. Por eso no es lo mismo alguien, entre comillas, que... sí, a ver, chorea algo, dale. Rompe un vidrio de un auto y se lleva una cartera, que es un robo, que va y mata. Que entrar también por la puerta, pateando la puerta con un arma, porque un robo a mano armada. ¿Por qué son distintos? Porque tienen distinta pena, distinta graduación. No es lo mismo. Y un homicidio no es lo mismo que robar una bicicleta. Un daño. Bien. Está claro que robar una bicicleta. Bueno, pero se llega tal al reduccionismo de modo tal que se puede decir cualquier cosa. Como, por ejemplo, mentir expresamente
sin ningún tipo de castigo, de castigo. reprobación. Y vamos al presidente, que yo creo que es un gran mentiroso. Cuando le decía a su amigo Fantino que tenía los 10.000 millones de dólares para dolarizar acá, si te lo digo, tengo los mejores inversores, eso dejaron de existir, era una gran mentira, una gran campaña. O ahora, cuando dice que Carlos Pagni, hablando del libro A 30 días del poder, dijo lo que no dijo. Y más grave todavía, es que la DAIA sale a recriminar a Pagni, y a la Nación, sobre la base de una mentira, ni siquiera tienen la capacidad de chequear. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí empiezan a aparecer los Santiago Caputo con su ejército de troll, donde algún necochense está en enganchado. Y no para de hacer papelones, que alguna vez lo va a pagar, es muy jovencito pagar en términos políticos, de reprobación. ¿no? De reprobación. Una sociedad que uno ve, hemos empobrecido ese debate. La política ha estado en deuda y está en deuda. Ahora, se cura, como bien vos decías, con más política, no con menos política. El proceso en el que estamos es tan grave que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, vamos al tema que vos planteaste de movida, hoy no tiene ni siquiera un programa electoral válido. Provincia que representa el 40% del electorado nacional. Argentina, exactamente. ¿Está claro? La crisis en la provincia de Buenos Aires es una crisis nacional. Che, Beto, faltan 10 minutos más 9 de la mañana. Un gusto verte, como siempre, ¿no? No, bueno, el agradecido soy ¿Boca? yo. ¿Cómo está Boca? Yo estoy mirando los playoffs de la NBA. Perdón. Te pido mil disculpas. Che, gracias no te fútbol nada. No. Yo para joderte. Nosotros perdimos 4-1 y clasificamos algo. No sé son unos muertos. Boca salía primero. Claro, 4-2. 1-0 perdieron. Che, gracias por haber venido. Como siempre, un placer.